Literatura y filosofía. El patetismo de los filósofos eurocentristas, quienes niegan que existe filosofía en Oriente antes de Grecia y quienes sostienen que la filosofía solo se da en un sistema, tendrían que negar que Parménides, Platón o incluso Nietzsche son filósofos, pues nunca erigieron un sistema como tal, sino que quienes los han interpretado han extraído de allí lo sistemático. Incluso quienes dicen que la verdadera filosofía sistemática empieza con Aristóteles se equivocan, pues antes o por la misma época surgen las llamadas dársanas en India y corrientes como el taoísmo en China. Sí, la palabra filosofía es griega. ¿Y eso qué? Hola, soy Juan Antonio Rosado, escritor. Esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para la cultura estética. Suscríbete, comparte, opina. En esta ocasión hablaré sobre la relación entre la literatura y la filosofía y también expondré por qué esos filósofos eurocentristas o helenocentristas que se hallan desperdigados por aquí y por allá en el mundo o en América Latina, más en América Latina, son tristes ejemplos de la voluntad de ignorancia más patética que pueda imaginarse. Pero vamos por partes. El helenocentrismo, es decir, creer que todo viene de Grecia, es una enfermedad. Es una enfermedad que consiste en creer, sentir o pensar que la filosofía, el teatro, las ciencias y otras disciplinas provienen de o se originaron en la Hélade, es decir, en Grecia. Y que casi toda la gran cultura empezó allí o allí floreció. El eurocentrismo es otra enfermedad, consistente en creer que Europa es el centro y origen de la gran civilización occidental. Si un griego es helenocentrista, allá él y sus limitaciones, pero no se le puede culpar de malicia, sino de ignorancia. Y nadie es culpable de su ignorancia. Lo mismo ocurre con un europeo respecto del eurocentrismo. Pero que un asiático, un africano o un latinoamericano sean helenocentristas o eurocentristas, eso sí es grave, es patético. Y si a pesar de las pruebas contundentes de que ni la filosofía, ni el teatro, ni las ciencias, ni la cultura en general, ni la civilización empezaron en Grecia o en Europa, el individuo persiste en creer eso porque así se lo enseñaron los profesores cuando era niño o porque así viene escrito en el programa de la materia de filosofía o en historias obsoletas de las ciencias, entonces eso sí ya puede considerarse un síntoma de estupidez, cuando no de franca patología. Muchas mentes se niegan a cambiar porque han sido moldeadas para no hacerlo. Y así se quedan. En este programa mostraré y demostraré que la filosofía existía antes que en Grecia, en el Extremo Oriente. Una filosofía a veces separada totalmente del mito y de la religión. Otras veces vinculada a una religión. A veces como un verdadero sistema filosófico, como una configuración de ideas y conceptos cohesionados entre sí que forman una unidad sistemática, y otras veces aparecida en algunas obras de carácter poético. Libros y autores que demuestran lo anterior sobran, y aquí citaré varios. También en este programa se expondrá que hubo filosofía entre los mexicas, antes de la llegada de los españoles. Pero antes voy a citar a don Alfonso Reyes, quien en su libro
el Deslinde, afirma lo siguiente: de la filosofía se ha dicho que empezó en el poema, llegó al sistema o tratado y luego ha venido a refugiarse en el ensayo monográfico. Tal esquema no tiene sentido estrictamente cronológico, sino meramente descriptivo. Hasta aquí la cita de Alfonso Reyes. Y para generar la discusión, contrastaré esta idea con una del escritor checo Milan Kundera, quien escribió que existe una diferencia fundamental en la manera de pensar de un filósofo y la de un novelista. Se habla con frecuencia de la filosofía de Chekhov, de Kafka, de Musil, etc. Pero trate usted de extraer una filosofía coherente de sus escritos, incluso cuando expresan sus ideas directamente en sus cuadernos íntimos. Estas no son más que ejercicios de reflexión, juegos de paradojas, improvisaciones y no afirmaciones de pensamiento. Hago un paréntesis. Kundera citó a Robert Musil. Su personaje Ulrich, en El hombre sin cualidades, llega a expresar que los filósofos son opresores sin ejército. Por eso someten al mundo de tal manera que lo cierran en un sistema. Pero eso ya es tener un pensamiento filosófico. Es cierto que por la multiplicidad de voces en una novela, en un cuento o en un poema narrativo, un personaje puede sostener un pensamiento, mientras que otro personaje puede sostener el contrario, y otro el contrario a esos dos. Un ejemplo de antifonía o de posturas antitéticas es un diálogo. Por ejemplo, recuerdo el diálogo entre Settembrini y Nafta en La montaña mágica de Thomas Mann. Se trata de dos visiones, de dos percepciones totalmente distintas del mundo. Ambos personajes discuten sin llegar a una síntesis. Es cierto también que en principio a la literatura como tal, desde su función estética, no le interesa la verdad de un enunciado en tanto verdad, es decir, como comprobación para sostener un sistema coherente y unívoco de ideas y reflexiones. El arte literario se mueve en un terreno más contradictorio, en un terreno pantanoso, en el terreno humano, en la cotidianeidad, sin importar que lo que ocurra no sea cotidiano, o que los personajes no sean del ámbito popular, o incluso que no sean reales, que sean personajes fantásticos. Albert Camus escribió que él no se considera filósofo porque no le interesan los sistemas y él solo escribe de lo que ha vivido. En otras palabras, Camus identifica la filosofía al sistema. No obstante, ha habido escritores como Jean-Paul Sartre que en sus novelas, cuentos u obras de teatro tratan de expresar lo que conceptualmente expresaron en sus obras sistemáticas y densas, como El ser y la nada, por ejemplo. Ese ensayo de ontología existencialista. En el caso de Sartre, este libro filosófico puede ilustrar a la perfección muchos aspectos de sus novelas, cuentos u obras teatrales. Nos ayuda para iluminar ciertas zonas de su obra creativa, para comprender a ciertos personajes y situaciones. Mucho antes, Émile Zola también teorizó sobre la novela en su ensayo La novela experimental, muy basado en las teorías del médico Claude Bernard, expuestas en la medicina experimental. Algunos aspectos de las obras literarias de Zola pueden ilustrarse o explicarse a partir de su libro teórico. Pero la afirmación de Kundera que cité hace rato puede refutarse también de otros modos, pues no todo acto creativo en la literatura implica necesariamente ausencia de conceptos o de sistema. El mismo Platón expresa su filosofía sistemática y coherente a través de una serie de diálogos con distintos personajes. En uno de sus diálogos, como ya se sabe, Platón condena a los poetas
por engañadores, por no decir la verdad. Y por eso don Alfonso Reyes califica a Platón como el poeta contra los poetas, o más bien, si mal no recuerdo, el poeta contra la poesía. Sí, el poeta contra la poesía. Me parece una definición maravillosa de Platón. Pero vamos un poco más lejos. Los llamados filósofos presocráticos, por ejemplo Heráclito, escribieron poemas. En el poema de Parménides se expresa toda una filosofía coherente. El mismo Alfonso Reyes escribió que la filosofía se inició en la poesía. Pero vamos aún más lejos. Si consideramos filósofos a Parménides, a Heráclito o a Platón, ¿por qué los patéticos eurocentristas o helenocentristas no consideran auténticos filósofos a muchos pensadores del Antiguo Oriente? La respuesta es fácil, por su mismo eurocentrismo o helenocentrismo. En la antigua India hay poemas filosóficos, como el titulado Sobre el Principio, en el Rig Veda, donde se expresan los principios de lo que milenios después será la dialéctica, y se expresan allí por lo menos 1000 años antes del nacimiento de Heráclito. Apunto de paso que el sánscritista Juan Miguel de Mora tiene un libro también traducido al inglés sobre el pensamiento dialéctico en el Rig Veda. Pues bien, en el mencionado himno, además, hay una clara postura escéptica frente a la creación. Se duda de la verdad. En la antigua China también se expresaron filosofías desde la obra literaria, de una forma bella y no árida. Más recientemente, poemas como El primero sueño de Sor Juana, El cementerio marino de Paul Valéry, Muerte sin fin de José Gorostiza, pueden tener o admiten lecturas filosóficas. A veces una gran cantidad de lecturas. Recordemos que, tal como lo expresó Alfonso Reyes, la filosofía seguramente empezó en el poema. Yo creo que lo mismo puede decirse de muchos fragmentos de la obra de Nietzsche y de los libros filosóficos o muy reflexivos de Antonio Machado. A estos autores se les podría considerar poetas filósofos, no porque tuvieran muy claro lo que deseaban expresar, aunque a veces ocurra eso, sino más bien por las interpretaciones, por las lecturas que han suscitado. Muerte sin fin de Gorostiza admite gran cantidad de lecturas e interpretaciones filosóficas distintas, y por eso es tal vez el poema más polisémico de la literatura hispanoamericana. Pero lo mismo podría decirse de muchos pasajes de Li Qing, de la antigua China, o del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Pues bien, cambiemos de zona geográfica, pues ya nos queda claro que en la India antigua y en China hubo filosofía antes que en Grecia. Solo agrego que en India también hubo sistemas, verdaderos sistemas filosóficos. Se ha escrito mucho al respecto. Allí están los libros de Helmut von Glasenapp, de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, de Juan Miguel de Mora, de Mircea Eliade, de T.M.P. Mahadevan, o el célebre libro de Heinrich Zimmer sobre las filosofías, en plural, las filosofías de aquel subcontinente asiático, la India, al que la ignorancia ha identificado siempre con el espiritualismo, cuando ya es sabido, más que sabido, que allí también hubo, desde por lo menos el siglo VII o VI antes de nuestra era, una filosofía materialista y atea, llamada Lokayata o Charvaka, que se burlaba con argumentos sólidos de la religión y de cualquier sistema de espiritualidad. Era una filosofía de corte hedonista.
Religiones como el budismo y el jainismo también tuvieron sus corrientes filosóficas, así como siglos después el cristianismo también tendrá sus corrientes filosóficas y no solamente teológicas. Porque, ojo, las religiones también pueden tener sus filosofías. El budismo las tiene, el jainismo las tiene, el cristianismo las tiene. El islam también tiene un pensamiento filosófico. El filósofo alemán Karl Jaspers, en su libro titulado La filosofía, habla del tiempo axial y dice que el eje de la historia universal tuvo lugar entre el 800 y el 200 antes de nuestra era, y que entonces surgió el ser humano con quien vivimos hasta hoy. En esos tiempos, dice Jaspers, vivieron Confucio y Lao Tse, surgieron todas las direcciones de la filosofía china, pensaron Moti, Chuang-Tze, Liezi y otros innumerables. En la India surgieron esos libros titulados Upanishads, que son muchísimos libros. También vivió Buda, se desarrollaron, dice Jaspers, todas las posibilidades filosóficas, desde el escepticismo y el materialismo hasta la sofística y el nihilismo, al igual que en China. En Irán, Zaratustra enseñó la imagen del mundo de la lucha entre el bien y el mal. Paréntesis, el que inventó el bien y el mal fue Zaratustra, porque él fue quien separó esas dos entidades. Los dioses siempre fueron una combinación de bien y mal. No estaban separadas tajantemente esas categorías. El que las separó fue Zaratustra, también llamado Zoroastro, el sabio persa. Pues bien, Jaspers hace un breve recuento de lo ocurrido en distintas zonas del planeta. También en Palestina aparecieron los profetas, en Grecia surgieron Homero, los filósofos, Parménides, Heráclito, Platón, entre muchos otros. Y concluye Jaspers que todo esto se desarrolló en aproximada simultaneidad y en aquellos siglos en China, India y Occidente, sin que estos pueblos supieran unos de los otros. Lo último es ya cuestionable, pues se ha descubierto que hubo comunicación entre el Extremo Oriente y Grecia a través de las cortes de los reyes persas mucho antes de que Alejandro Magno invadiera el norte de la India. Y no solo eso, se ha descubierto influjo del Extremo Oriente en movimientos como el orfismo, el pitagorismo y el platonismo. Hechas estas aclaraciones, podemos ahora cambiar de zona geográfica y de tiempo e irnos a la antigua Tenochtitlan. El doctor Miguel León Portilla publicó hace ya tiempo el libro titulado La filosofía náhuatl. Allí empieza por preguntarse, ¿hubo un saber filosófico entre los nahuas? ¿Hubo entre ellos, además de su cosmovisión mítico-religiosa, ese tipo de inquietud que nos impulsa a preguntarnos e inquirir racionalmente sobre el origen y el destino del ser humano? León Portilla recurre a estudios en torno al origen de la filosofía griega, por ejemplo, Werner Jäger, y admite que se trata de un proceso de progresiva racionalización de la concepción religiosa implícita en los mitos. Si aceptamos esto, por supuesto que hubo una filosofía náhuatl, como la hubo en otras regiones del mundo prehispánico, puesto que el Homo sapiens nació como una entidad capaz de razonar y no solo de someterse a la imaginación de los poetas o de los sacerdotes. Voy a citar a Miguel León Portilla. Sucede con los nahuas lo mismo que con los griegos, donde fueron precisamente los poetas líricos los que empezaron a tomar conciencia de los grandes problemas que rodean la comprensión del mundo. Hasta aquí la cita de León Portilla. Los ejemplos pueden multiplicarse y resulta hoy injusto que cierta gente considere filósofos, los amantes o amigos de la sabiduría, únicamente a esos mamotretos áridos y ácidos, pero sobre todo áridos,
llenos de conceptos intrincados, paradojas ridículas, rebuscamiento innecesario, lenguaje barroco y oscuro que enaltece el poder de quien escribe y de quien redacta sobre el minúsculo y pusilánime lector. También la literatura es capaz de llegar a grados profundos de oscuridad. Y si no me creen, ahí están los luminosos Góngora o Sor Juana. Para terminar, hablaré ahora del patetismo de los helenocentristas o de los europeocentristas. Comprendo que un europeo ignorante lo sea. Al fin y al cabo es europeo. Pero un latinoamericano no tiene por qué serlo, puesto que en nuestras culturas hay un evidente e histórico mestizaje de gran cantidad de culturas. Hoy, en pleno auge de la llamada globalización, el cosmopolitismo es más que necesario para comprender cada vez más las alteridades, la otredad. Yo no creo en el imperialismo cultural. En su libro, La filosofía perenne, lleno de parcialidades y errores y lo que se quiera, Aldous Huxley dice algo digno de ser repetido 1000 veces por la verdad que encierra. Afirma que la ignorancia sobre lo que se sale del territorio judío, griego y cristiano de la cuenca del Mediterráneo, en especial la ignorancia sobre Oriente, es, en nuestra época, una ignorancia enteramente, voluntariamente deliberada. Una ignorancia enteramente voluntaria y deliberada, que no solo es absurda y vergonzosa, es también socialmente peligrosa. Huxley tacha esta actitud como una forma de imperialismo. En un artículo de 1962 sobre Georges Bataille, Salvador Elizondo reconoce en el pensador y narrador francés la influencia del ateísmo místico de la India, cultura que fascinó a un sinnúmero de escritores occidentales, desde Goethe y Schopenhauer, quien llegó a pedir la llegada de misioneros budistas a Europa, hasta Jorge Luis Borges, Luis Villoro, Juan Miguel de Mora y Octavio Paz. Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, se refiere a uno de los sistemas filosóficos de la antigua India. Luis Villoro reconoce que la filosofía de la India comienza antes que la griega y por su complejidad y riqueza podría compararse con esta última. Octavio Paz llegó a sentir, al igual que T.S. Eliot en su juventud, el impulso de convertirse al budismo, doctrina que encantó y que fascinó a Borges, quien habla de ella en una de las conferencias publicadas en el libro Siete Noches. Eruditos como Chaim Rabin y Adam Clarke perciben en el Cantar de los Cantares la influencia de la India. Svetan Todorov incorpora preceptos y nociones de la poética hindú en su libro Simbolismo e Interpretación. Pierre Klossowski, para contraponerlo a la idea de Nietzsche sobre el eterno retorno, admite el influjo de las religiones de India y de Asia en la gnosis cristiana. En cuanto a otras culturas antiguas, segregadas por la mentalidad eurocentrista o helenocentrista, recordemos los estudios de Marcel Granet sobre el pensamiento chino. Recordemos que también esta cultura fascinó a Salvador Elizondo, quien sintió tal atracción que se le llegó a otorgar una beca para estudiar chino mandarín. Mircea Eliade estudió con igual pasión la alquimia babilónica y la filosofía yoga. Robert Musil se sintió atraído por Egipto. Y así podría seguir y seguir citando ejemplos de grandes autores que no serían lo que son sin el influjo del pensamiento oriental. Una cultura que no se oxigena está condenada a la asfixia. O como escribió Alfonso Reyes, para ser nacionales hay que ser primero generosamente universales.
pues nunca las partes se entendieron sin el todo. Y aquí me detengo. ¿Tú qué piensas? Escribe tus opiniones razonadas. Y si te ha gustado este video, pon me gusta y no olvides suscribirte en caso de que no lo hayas hecho. Hasta la próxima.